En este recorrido por los 50 lugares más increíbles de todo Centroamérica, veremos muchos lugares naturales, ciudades y lugares que debes de visitar. Para esto vamos a empezar con la República de Honduras. Y siendo más específicos, empezaremos con Yuscarán. Yuscarán es un pintoresco pueblo colonial escondido entre las montañas del suroeste de Honduras, exactamente en el departamento del Paraíso, con calles empedradas, casas de adobe y una atmósfera que parece detenida en el tiempo. Yuscarán es el lugar ideal para buscar paz, tranquilidad y una rica historia, y además de mucha autenticidad. Esta ciudad colonial fue fundada como un centro minero de oro y de plata, y por eso fue un pueblo muy rico y poderoso. Además, este pueblo es considerado monumento nacional. Yuscarán aparte ofrece muchas vistas espectaculares y entre sus calles empedradas podemos encontrar muchas maravillas históricas, como algunas casas que datan desde tiempos inmemorables. Con su ambiente tranquilo y acogedor, Yuscarán es un destino que invita a disfrutar de la cultura hondureña. De Honduras nos vamos a la República de Guatemala, a la tierra de la eterna primavera, exactamente a una experiencia volcánica. El volcán Acatenango es uno de los destinos de aventura más impresionantes de esta república. Ofrece una experiencia única para los amantes del senderismo y la naturaleza. Con una altura de casi 4000 metros, subir a su cima realmente es un verdadero reto, pero cada paso vale totalmente la pena. Para poder observar paisajes que van desde campos y cultivos hasta bosques nubosos. Uno de los mayores atractivos de subir al Acatenango es sus impresionantes vistas, y específicamente del volcán de fuego, que frecuentemente muestra su actividad eruptiva con grandes columnas de humo y ocasionalmente ríos de lava. Sin duda, toda una experiencia volcánica en la tierra de la eterna primavera. Y así es como volvemos a Honduras, justamente al Parque Nacional La Tigra, que es un bosque nublado situado cerca de Tegucigalpa. Este es un lugar perfecto para una escapada natural cerca de la capital hondureña. Este parque ofrece una red de senderos muy bien señalizados que permiten a los visitantes explorar su densa vegetación y observar la fauna local. Entre esta fauna podemos encontrar con suerte el quetzal y algunos monos. La Tigra es un refugio de tranquilidad, naturaleza ideal para quienes buscan desconectarse de la vida urbana. Su clima fresco convierte a La Tigra en un destino popular para el ecoturismo y la aventura en un entorno seguro y accesible. Seguimos con otro de los parques naturales de Honduras, en esta ocasión con Pico Bonito, ubicado en el Atlántico de Honduras. Pico Bonito es una de las áreas de ecoturismo más importantes de Honduras, ofreciendo paisajes montañosos, ríos y selvas tropicales. Este parque es ideal para actividades como el senderismo y la observación de aves, con más de 400 especies registradas en sus bosques. Además, el río Cangrejal que atraviesa este parque es famoso por sus rápidos, lo que lo convierte en un lugar popular para el rafting y el kayak. Pico Bonito también alberga una rica fauna, incluyendo jaguares, algunos monos y aves tropicales. La variedad de paisajes y actividades hacen de Pico Bonito un destino ideal para los amantes de la aventura y la naturaleza. Ahora nos vamos a lo que es posiblemente uno de los países menos explorados de Centroamérica. Estamos hablando de Nicaragua, y justamente nos vamos a la Laguna de Apoyo, que es un lago de un cráter volcánico en este bello país centroamericano, conocido por sus aguas cristalinas y su ambiente de tranquilidad. Esta laguna cuenta con una biodiversidad única, hospedajes ecológicos y casas de campo. Muchos visitantes vienen aquí para descansar y desconectarse, así como para practicar deportes acuáticos o disfrutar de servicios de bienestar como el yoga y el masaje. Sin duda que la Laguna de Apoyo es perfecto para quienes buscan refugio de serenidad y naturaleza. Tegucigalpa, la capital hondureña, es una ciudad llena de historia y cultura, con una mezcla de arquitectura colonial y moderna. En el centro histórico, los visitantes pueden encontrar la Catedral de San Miguel, que cuenta muchas historias y que muestra el patrimonio cultural hondureño. Además, la ciudad está rodeada de áreas naturales como el Parque Nacional La Tigra, del que ya hemos estado hablando anteriormente. Aunque diría yo que el fuerte de Tegucigalpa son sus pueblos pintorescos que rodean
crean esta gran ciudad. Entre ellos podríamos mencionar a Santa Lucía, a Valle de Ángeles y quizás ya un poco más alejado el pueblo de Cantarranas. Estos pueblos en conjuntos forman lo que se llama la Ruta Liquidámbar, que es una ruta a través de las montañas del centro de Honduras que ofrecen vistas increíbles, naturaleza y un clima bastante fresco. Y aparte de su gastronomía y calles pintorescas, es ideal para quienes quieren salir de la gran ciudad. Ahora nos vamos al pulgarcito de América. Sin duda el país más pequeño del continente tiene grandes maravillas naturales por ofrecer. Y este ejemplo volcánico sin duda que vale totalmente la pena. Estamos hablando del volcán de Izalco. Conocido como el Faro del Pacífico, el volcán de Izalco sin duda que es uno de los volcanes más emblemáticos de este país centroamericano. Durante siglos este volcán estuvo haciendo erupción constantemente, siendo visible desde el océano, sirviendo de referencia para todos los navegantes que andaban por esta zona. Hoy en día el volcán está inactivo, pero su paisaje volcánico y su forma cónica son impresionantes. La experiencia para ascender al Izalco es tanto una aventura como una lección de geología, ideal para quienes buscan explorar los paisajes volcánicos de El Salvador. Posiblemente una de las playas y las zonas más populares y turísticas de El Salvador, estamos hablando de La Libertad. En La Libertad se puede encontrar posiblemente los atractivos costeros más populares de este país. Aquí entre las playas y los juegos mecánicos es conocido como Surf City, toda una línea costera para practicar surf, disfrutar de la gastronomía salvadoreña y también relajarse con la brisa del mar Pacífico. Su cercanía a San Salvador hace que sea un destino fácil de visitar, ideal para quienes desean disfrutar de la playa y el surf en un ambiente relajado y accesible. Volviendo a la tierra de la eterna primavera, es el turno de Xela. Quetzaltenango, comúnmente conocido como Xela, es una ciudad vibrante de escena cultural y artística, rodeado de montañas y volcanes. Esta es una ciudad llena de color y por otro lado es un lugar bastante acogedor, aunque tienen que ir bien abrigados, más que todo en invierno porque las temperaturas pueden volverse algo difíciles. Además, Xela es el punto de partida ideal para explorar esta zona de Guatemala y así realizar caminatas entre los volcanes cercanos, como el volcán Santa María y el volcán Santiaguito. Y además desde aquí se puede visitar el punto más alto de todo Centroamérica, un espectacular volcán extinto. Desde Guatemala nos vamos a la tierra de la pura vida para conocer una playa espectacular en estas tierras hermosas ticas. Uvita es un tranquilo y hermoso pueblo en la costa del Pacífico, famoso por su impresionante Parque Nacional Marino Ballena. Este parque es conocido por su playa de forma de cola de ballena. Durante la marea baja forma una silueta perfecta de arena y un fenómeno natural único. Y es mucha coincidencia que Uvita también es conocido como uno de los mejores lugares de Costa Rica para avistamientos de ballenas jorobadas, cuando estas majestuosas criaturas llegan a la costa para aparearse. Todo esto en un ambiente relajado y un entorno natural casi intacto. Uvita es un destino perfecto para quienes buscan la conexión profunda con la naturaleza y disfrutar de la magia del Pacífico costarricense. Y hablando de playas espectaculares, tenemos que volver a Honduras. En esta ocasión hablaremos de Tela, la encantadora ciudad costera en el Atlántico hondureño. Tela es famosa por sus hermosas playas de arena blanca y además de sus aguas cálidas y tranquilas. Muy cerca de Tela se encuentra el Parque Nacional Janet Caguas, una joya natural donde los visitantes pueden recorrer senderos en medio de manglares y avistar muchas especies de aves. Tela ofrece una experiencia auténtica y cálida en el corazón del Caribe hondureño. Seguimos en Honduras para poder visitar una de las playas y lugares más apetecidos de todos los viajeros que llegan a las tierras hondureñas. Estamos hablando de los Cayos Cochinos. Los Cayos Cochinos son un conjunto de islas protegidas en el Caribe hondureño, conocidas por su impresionante biodiversidad marina y su belleza natural. Este archipiélago es ideal para practicar el snorkel y el buceo, ya que cuentan con muchos arrecifes de coral y una vida marina abundante. Estamos hablando de todo
tortugas, rayas y peces tropicales. Estas islas están habitadas por comunidades garífunas, como es normal en el Atlántico hondureño, quienes ofrecen una cálida bienvenida a todos los visitantes y la oportunidad de conocer su cultura y también su gastronomía. Estamos hablando de un buen pan de coco y una deliciosa sopa de pescado, que puede ser disfrutada en un auténtico paraíso natural caribeño de Honduras. Posiblemente San José, la capital de Costa Rica, sea uno de los lugares donde los visitantes casi no se detienen mucho, debido a las grandes maravillas naturales que Costa Rica tiene por ofrecer. Pero aún así la capital tica tiene algunos lugares impresionantes que podrían visitar, como por ejemplo el Teatro Nacional, que es una joya arquitectónica en el centro de la ciudad. Es uno de los principales atractivos junto con el Museo Nacional y el Museo del Oro Precolombino. Y aquí también quisiera agregar el Museo del Jade, que para mi gusto es uno de los museos más increíbles y más bonitos de todo Costa Rica. Con una mezcla de cultura, historia y modernidad, San José es el lugar perfecto para quienes desean sumergirse en la vida urbana de Costa Rica. Y ahora nos vamos a uno de los tantos lugares naturales que Costa Rica tiene por ofrecer. Estamos hablando del Parque Nacional Corcovado, ubicado en la península de Osa. Este se considera uno de los lugares más biodiversos de todo el mundo y es un santuario para la vida silvestre en Costa Rica. Este parque alberga una gran variedad de especies como jaguares, tapires, guacamayas y muchos monos, convirtiéndolo en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo, como ya es normal en Costa Rica y Centroamérica. Debido a su ubicación remota, el parque mantiene su naturaleza virgen y proporciona una experiencia de conexión total con el entorno natural. Volvemos a las hermosas tierras salvadoreñas, específicamente a Suchitoto. Esta es una ciudad colonial con encanto histórico y un ambiente cultural vibrante, como ya es típico en Centroamérica, con sus calles empedradas y sus casas de fachadas coloridas. Entre sus lugares más icónicos podemos observar la iglesia de Santa Lucía en la plaza principal. Este es un emblema que representa a este pintoresco pueblo. Además, cerca del pueblo se encuentra el lago Suchitlán, ideal para paseos en bote y observar muchas especies de aves. Suchitoto es un destino perfecto para quienes buscan historia, cultura y una experiencia relajada en un entorno pintoresco. Ahora nos vamos a un pueblo pintoresco de Guatemala. Estamos hablando exactamente de Flores. Flores, ubicado en el lago Petén Itzá, es famoso por su ambiente tranquilo y su cercanía por las ruinas mayas de Tikal, con sus calles, como ya sabemos, empedradas y sus casas coloridas. Desde Flores los visitantes pueden hacer excursiones a Tikal y otros lugares increíbles de los mayas. Estos sitios arqueológicos convierten a Flores en una isla base perfecta para explorar toda esta zona de Petén. Al atardecer, el lago se ilumina con reflejos dorados, creando una atmósfera mágica que hace de Flores un destino especial y encantador. Seguimos con los lugares coloniales de Centroamérica y en este caso nos vamos para Comayagua. Comayagua es una ciudad colonial que invita a los visitantes a dar un paseo entre edificios detenidos en el tiempo y su ambiente tranquilo. Esta ciudad fue la capital de Honduras durante la época colonial. Aún conserva una arquitectura impresionante, como su catedral, que cuenta con uno de los relojes más antiguos de todo el continente. Sin duda que en Comayagua te llevarás una experiencia cultural única que permite descubrir una faceta diferente de Honduras. Como en Centroamérica hay una gran cantidad de volcanes, en este caso nos vamos a El Salvador, específicamente a disfrutar de vistas del Pacífico. El volcán Conchagua, ubicado en el departamento de la Unión, es un destino espectacular para quienes buscan vistas inolvidables, como ya les mencionaba, del Pacífico y del Golfo de Fonseca. Subir a este volcán es una experiencia relativamente accesible y al llegar a sus miradores, el esfuerzo vale totalmente la pena. Desde la cima se puede apreciar un panorama increíble que abarca el mar, la costa salvadoreña y algunas islas cercanas de Honduras y Nicaragua, creando una postal única que solo puede ofrecer este lugar salvadoreño, conectando así con la experiencia natural volcánica que El Salvador tiene por ofrecer. Y hablando de experiencias volcánicas, como ya les mencioné, en Centroamérica esto es el día a día, y así nos vamos esta vez para Nicaragua,
justo al volcán Cerro Negro. Este es un volcán joven y activo de Nicaragua, famoso por su arena negra y por ser uno de los lugares del mundo donde se puede hacer sandboarding. Ascender hasta la cima del volcán Cerro Negro es una aventura en sí misma, pero la verdadera emoción llega en el descenso, cuando los visitantes se deslizan por tablas especialmente diseñadas para descender por el volcán. Pero sin duda que deslizarse por este volcán y la adrenalina hacen de esta experiencia bastante única. Y hablando de experiencias volcánicas y además de únicas, nos tenemos que ir otra vez para Guatemala. El volcán Pacaya es uno de los volcanes más accesibles y activos de todo Guatemala. El ascenso al Pacaya es una caminata emocionante que permite a los visitantes acercarse a las zonas de lava e incluso asar malvaviscos y comer pizza con el calor volcánico. Y a todo esto también la actividad volcánica constante del Pacaya añade un toque de emoción a la experiencia y un paisaje increíble en la cima, dando una sensación que está llegando a otro mundo. Volvemos a Honduras para hablar del lago Iujoa, que curiosamente este es el único lago en todo el territorio hondureño. Este se encuentra rodeado de montañas, cascadas y una rica biodiversidad. Este lago es ideal para quienes buscan actividades como la pesca y el kayak. Además, aquí se pueden encontrar muy bonitos senderos. Alrededor del lago los visitantes pueden explorar las impresionantes cascadas como Pulapanzac y también un poco más retiradas las cuevas de Taulabé. El lago Iujoa es un excelente lugar para la observación de aves, con más de 400 especies registradas. Siempre en Honduras, ahora nos vamos al punto más alto del territorio hondureño. Estamos hablando del Parque Nacional Celaque. El Cerro de las Minas se eleva a 2.870 metros sobre el nivel del mar. Además, este parque es un refugio natural de bosque nuboso con una biodiversidad que incluye muchas aves como el quetzal y mamíferos como el jaguar. Los senderos ofrecen rutas para caminatas en distintos niveles, ideales para quienes buscan disfrutar del aire puro y un entorno montañoso. Volviendo a El Salvador, nos tenemos que ir a la conocida joya del occidente. Estamos hablando de la ciudad histórica de Santa Ana. Esta ciudad es famosa por su impresionante catedral neogótica y su arquitectura colonial. La Catedral de Santa Ana y el Teatro de Santa Ana son dos de los edificios más emblemáticos de esta ciudad, con detalles arquitectónicos que reflejan el esplendor de aquella época. Además, Santa Ana es un excelente punto de partida para explorar lugares increíbles como el volcán de Santa Ana y el lago Coatepeque, perfecta para quienes desean conocer la vida urbana y el paisaje natural de El Salvador. Ahora nos vamos a un lugar, diría yo, bastante exótico, conocido como las Islas del Maíz, o también llamadas Core Islands. Estas Islas del Maíz están compuestas por Big Core Island y Little Core Island. Son dos pequeñas islas caribeñas que ofrecen un ambiente relajado y paradisiaco. Big Core Island es la isla más grande, con servicios y actividades como snorkel, buceo y paseos en bote, mientras que Little Core Island es la más tranquila, sin vehículos motorizados y perfecta para quienes buscan un escape total. Las aguas alrededor de estas islas son cristalinas y sus arrecifes de coral albergan una rica vida marina. Aquí los visitantes pueden disfrutar de playas de arena blanca, nadar junto a tortugas y probar de una deliciosa cocina local. Sin duda, este es un lugar para quienes buscan la tranquilidad y la naturaleza del ambiente caribeño sin multitudes del Caribe nicaragüense. Ahora nos vamos a la Ruta de las Flores, esta vez quizá un lugar un poco más concurrido en el occidente de El Salvador. Esta ruta es un recorrido pintoresco que atraviesa diferentes pueblos encantadores entre las montañas salvadoreñas. A lo largo de esta ruta, los pueblos como Huayúa, Apaneca, Ataco y Nahuizalco ofrecen festivales gastronómicos, mercados de artesanías y una gran variedad de murales coloridos. Los visitantes pueden disfrutar de un excelente café de montaña y también de algunos senderos, y para los más aventureros también de tirolesa. La Ruta de las Flores es perfecta para quienes desean una combinación de cultura, gastronomía y naturaleza. Todo esto en un ambiente acogedor. Ahora nos vamos a lo que posiblemente es mi pueblo favorito de todo El Salvador. Estamos hablando de Alegría. Alegría es un pintoresco pueblo en las montañas de Usulután, famoso por su ambiente fresco
y sus impresionantes paisajes naturales. Uno de los mayores atractivos es la Laguna de Alegría, una laguna volcánica con aguas verdosas, escondida en un cráter rodeada de vegetación con un toque místico e inspirador de leyendas locales. Pasear por las calles de Alegría es una delicia por su clima muy fresco. Además, aquí se pueden disfrutar de muchos restaurantes y actividades y lugares únicos que solo pueden encontrar en este bello pueblo. Desde sus miradores se pueden ver los valles y montañas de alrededor, ofreciendo unas vistas espectaculares. La calidez de su gente y la tranquilidad que brinda Alegría es un refugio perfecto para relajarse y conectar con la naturaleza salvadoreña. Y así es como volvemos a Guatemala, específicamente al Río Dulce y al lago Izabal. Estos dos lugares mencionados son dos tesoros naturales guatemaltecos, donde el agua y la selva se encuentran para crear un paraíso tropical. El lago Izabal es el lago más grande de todo Guatemala. Esta es conocida por sus aguas tranquilas y sus colores verdosos, lleno de manglares y vida silvestre. Desde el lago, Río Dulce serpentea hasta el Caribe. A lo largo del río se pueden observar garzas, diferentes tipos de mono y, si tienen suerte, hasta manatíes. Sin duda que este es un lugar lleno de naturaleza, tranquilidad y encanto caribeño. Volvemos a El Salvador para conocer Cerro Verde. El Parque Nacional Cerro Verde es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y los que gustan de paisajes volcánicos. Este parque, ubicado en la cordillera Apaneca y Lamatepec, ofrece senderos con vistas espectaculares, como por ejemplo al volcán de Izalco y al volcán de Santa Ana. Los visitantes también pueden observar al lago Coatepeque y la vasta extensión de bosques tropicales. Es un lugar popular para el senderismo y los más aventureros que pueden optar por ascender al volcán de Santa Ana, donde se encuentran vistas impresionantes y una laguna de azufre en el cráter. Toda esta combinación paisajística hace de Cerro Verde un lugar sin duda impresionante de El Salvador. Ahora nos vamos específicamente al Golfo de Fonseca, a un lugar conocido como Amapala, que es un encantador pueblo ubicado en la isla del Tigre. Este es un lugar con un ambiente tranquilo y auténtico, donde se pueden encontrar gran cantidad de historias. Incluso se cuenta que por aquí anduvo Albert Einstein. Las calles de Amapala están llenas de historias, con casas de estilo colonial y un puerto pintoresco, desde donde se van los pescadores locales y regresan con sus capturas del día. Sin duda que este es un pequeño rinconcito de Honduras que vale totalmente la pena. Volvemos a Nicaragua, el país menos explorado de Centroamérica, para conocer uno de sus famosos pueblos. En este caso estamos hablando de San Juan del Sur. Este es un pueblo costero en el Pacífico de Nicaragua, conocido tanto por su vibrante vida nocturna como sus paisajes de playa perfectos para hacer surf. Este pequeño pero encantador pueblo tiene una energía juvenil que atrae a visitantes de todas partes del mundo. Aquí podemos encontrar bares, restaurantes y cafeterías muy bonitas. Durante el día, las playas cercanas son ideales para poder bañar y practicar algunos deportes. Al atardecer, las colinas de San Juan del Sur ofrecen vistas espectaculares de la bahía y el océano. A San Juan del Sur también se le conoce como el Río de Janeiro de Centroamérica. Seguimos en Nicaragua, pero en esta ocasión para disfrutar de León, la ciudad histórica y cultural que refleja un espíritu rebelde en el corazón artístico de Nicaragua. Esta ciudad fue fundada en 1524 y la ciudad de León es conocida por su impresionante Catedral de León, una obra maestra de la arquitectura colonial y también es patrimonio de la humanidad. Aquí podemos encontrar diferentes museos, pero posiblemente una de las actividades más impresionantes que atrae a muchos turistas es el poder subir al techo de la magnífica catedral, donde se pueden apreciar impresionantes vistas y las fotos para Instagram sin duda que valen totalmente la pena. Volviendo a El Salvador, tenemos que ir a un lugar natural que vale totalmente la pena. Estamos hablando del lago Coatepeque, que es un cráter volcánico lleno de aguas cristalinas y de un color turquesa, haciendo un escenario impresionante. Este lago es ideal para practicar algunos deportes o simplemente relajarse a la orilla para poder disfrutar de una rica gastronomía salvadoreña. En algunas ocasiones las aguas adquieren un color turquesa vibrante, así que debemos de estar pendientes de las tonalidades que pueden adquirir este hermoso lago Coatepeque para poder conocer su belleza en su máximo esplendor. Y hablando de colores impresionantes, nos tenemos que ir a la tierra de la pura vida para conocer al Río Celeste. El Río Celeste es uno de los lugares
que parecen mágicos. Ubicado en el Parque Nacional Tenorio, este río adquiere un color impresionante debido a una reacción natural de minerales volcánicos. Y uno de los puntos más destacados es la catarata de Río Celeste. Es una cascada que cae a una piscina natural rodeada de vegetación tropical. Además de la cascada, los senderos a través del Parque Nacional lleva a los teñideros. Aquí podemos observar cómo agua totalmente normal se convierte en esta agua turquesa, gracias al fenómeno natural volcánico. Seguimos en Costa Rica para poder visitar Playa Tamarindo. Esta es una de las joyas del Pacífico de Costa Rica, famosa por su arena dorada y sus olas ideales para practicar surf en un ambiente relajado. Este destino es popular entre los surfistas de todos los niveles, y su comunidad vibrante ofrece una gran variedad de restaurantes, tiendas y bares, creando un ambiente acogedor y amigable. Además de sus olas, Tamarindo es un excelente lugar para observar la fauna local como monos aulladores y tortugas marinas. Nos volvemos para Guatemala para conocer a Chichicastenango, o también conocida cariñosamente como Chichi. Este es un colorido mercado en el altiplano guatemalteco que ofrece una ventana a la rica cultura y tradición de los mayas. Se cuenta que cada jueves y domingo las calles del pueblo se llenan de puestos donde venden textiles, cerámicas, máscaras y flores y especias. Sin duda una experiencia increíble que podemos encontrar en Chichicastenango. Los chamanes y sacerdotes mayas realizan rituales ancestrales, fusionando la espiritualidad indígena con la fe católica. Sin duda que visitar Chichicastenango es sumergirse en el corazón de la cultura guatemalteca. Es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan. Seguimos con las playas centroamericanas y ahora nos tenemos que ir posiblemente a la playa más famosa de todo El Salvador. Estamos hablando de la playa El Tunco. Esta playa es el corazón de la escena del surf en El Salvador, famosa por sus olas perfectas y su ambiente bohemio. Este pequeño pueblo costero es ideal para quienes buscan relajarse y disfrutar de la playa, con bares y restaurantes que crean un ambiente para poder disfrutar del Pacífico salvadoreño. Las olas del Tunco son perfectas para principiantes y también para los experimentados. Las escuelas de surf abundan en esta zona. Además, la playa ofrece espectaculares puestas de sol que convierten cada tarde en un espectáculo natural. Sin duda que esta es una experiencia auténtica en El Salvador. Seguimos con los volcanes y en esta ocasión nos vamos al volcán Masaya, conocido como el volcán que respira fuego. El volcán Masaya es uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede observar la lava incandescente en el cráter. Este volcán activo está ubicado en el Parque Nacional Volcán Masaya, cerca de la ciudad de Masaya y de la capital Managua. Este parque permite a los visitantes acercarse al borde del cráter. A este cráter le llaman el cráter Santiago, donde se pueden observar impresionantes vistas del magma brillante. Durante la noche, la lava crea una experiencia inolvidable. Sin duda que Masaya es una experiencia única que muestra la fuerza de la naturaleza en un estado más puro. Nos vamos al Caribe costarricense que tuve la dicha de visitar hace poco. Estamos hablando de Puerto Viejo en Limón. Costa Rica es un destino que parece sacado de una postal tropical, con sus playas doradas y sus aguas cristalinas, como por ejemplo Playa Cocles y Playa Negra. Este pueblo es famoso por su vibrante cultura afrocaribeña, que se refleja en su música reggae, su deliciosa comida y en la calidez de su gente. Aquí se pueden realizar actividades como snorkel entre los coloridos arrecifes de coral. Aquí también podemos explorar el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo, o también poder hacer surf en las olas del Caribe costarricense. Sin duda que aquí encontramos el Caribe en su máximo esplendor en Limón, Costa Rica. Volviendo a Guatemala, tenemos que ir a un lugar sencillamente increíble. Estamos hablando de Semuc Champey. Semuc Champey está escondido en la selva de Alta Verapaz y es un paraíso natural donde el río Caabón se convierte en una serie de piscinas turquesas rodeadas de vegetación exuberante. Este impresionante sistema de piscinas naturales se sitúa sobre un puente de piedra caliza, creando un espectáculo visual que pocos lugares en el mundo pueden igualar. Los visitantes pueden nadar en estas aguas cristalinas y también pueden explorar algunas cuevas o simplemente relajarse en el entorno natural de esta zona guatemalteca. Sin duda que este es conocido como un oasis escondido en la República de Guatemala. Nos vamos nuevamente al Caribe para conocer
un impresionante lugar de Honduras. Estamos hablando de las Islas de la Bahía. Estas islas están conformadas por 3 islas principales. Estamos hablando de Utila, Roatán y también de Guanaja. Estas islas son el paraíso caribeño de Honduras, donde las aguas cristalinas y los vibrantes arrecifes de coral crean un entorno idílico para los amantes del mar. Roatán es la isla más grande. Esta es famosa por sus resorts y sus playas de arena blanca. Aquí se puede realizar un excelente buceo, donde los visitantes pueden nadar incluso entre tiburones y mantarrayas. Utila es conocida por ser uno de los lugares más económicos para obtener la certificación de buceo. Es ideal para quienes buscan un ambiente bohemio y poder obtener esta preciada licencia. Por otra parte, Guanaja es la isla más tranquila y auténtica de las 3, perfecta para quienes desean desconectarse y explorar playas vírgenes. Las Islas de la Bahía son el destino soñado para quienes buscan playas, aventuras submarinas y un pedazo de paraíso. Tenemos que volver a Costa Rica para visitar uno de mis lugares favoritos. Monteverde es un santuario de biodiversidad en este país tico, famoso por su bosque nuboso y su atmósfera de cuento de hadas. Monteverde cuenta con reservas biológicas como la Reserva de Monteverde, donde los visitantes pueden recorrer senderos elevados y puentes colgantes que ofrecen una vista única del dosel del bosque. La región es también un paraíso para la observación de aves. La mezcla de naturaleza, aventura y tranquilidad hacen de Monteverde un destino inigualable para los amantes del ecoturismo. Otro de mis lugares favoritos, en esta ocasión ubicado en Guatemala, es el famoso lago Atitlán. Este lago está rodeado de majestuosos volcanes y coloridos pueblos mayas. Es considerado uno de los lagos más bellos de todo el mundo. Cada uno de estos pueblos que rodean el lago tiene su propio carácter, además de su propio encanto. Desde San Pedro la Laguna con su ambiente artístico y talleres de pintura, hasta las increíbles vistas que podemos encontrar en sus espectaculares miradores. La tranquilidad y el misticismo del lago crean una experiencia sin duda inolvidable, perfecta para hacer una conexión profunda con la naturaleza y la cultura maya. Hablando de lagos, nos tenemos que ir a la isla de Ometepe, sin duda otro de mis lugares favoritos de Centroamérica. Ometepe es una isla mágica formada por los impresionantes Volcán Concepción y Maderas, ubicada en el lago de Nicaragua, que este es el lago más grande de todo Centroamérica. Este es un lugar único donde la aventura y la tranquilidad se encuentran en armonía. La isla ofrece una variedad de actividades, desde la escalada de sus volcanes hasta la exploración de sitios arqueológicos con petroglifos, con evidencias de las antiguas culturas que habitaron esta región. Y sin mencionar que los visitantes también pueden disfrutar del popular Ojo de Agua. Esta es una piscina natural con aguas cristalinas, perfectas para relajarse y para disfrutar de estas aguas naturales volcánicas. Además, aquí se pueden disfrutar de algunas playas de arena volcánica. Y hablando de volcanes, nos tenemos que ir otra vez a Costa Rica, justamente al volcán Arenal. Este es uno de los iconos naturales e impresionantes de las tierras ticas, y aunque su actividad ha disminuido, sigue siendo un espectáculo natural. Situado en el distrito de La Fortuna, el volcán se alza en una perfecta forma cónica, rodeada de un paisaje verde y montañoso. A su alrededor, los visitantes pueden disfrutar de aguas termales naturales que surgen gracias a la actividad geotérmica, creando así un ambiente relajante. Además, el cercano lago Arenal ofrece una oportunidad para deportes acuáticos. Sin duda que este es un lugar increíble, tanto para relajarse como para realizar actividades con un poco más de adrenalina. Y así es como nos vamos nuevamente al vecino país de Nicaragua, para conocer una de las ciudades, a mi criterio, más bonitas de este país y de Centroamérica. Estamos hablando de Granada, que es una joya colonial situada a orillas del lago Nicaragua. Esta ciudad fue fundada en 1524 y es una de las ciudades más antiguas de Centroamérica. Esta ciudad sorprende por sus coloridas casas y majestuosos edificios. La Catedral de Granada, con su fachada amarilla vibrante, se alza en el Parque Central. Es un lugar animado donde los locales y visitantes se encuentran para disfrutar de la brisa.
Visitar Granada es como hacer un viaje al pasado disfrutando de la arquitectura, la cultura y el ambiente relajado de la ciudad que ha sido testigo de siglos de historia. Y hablando de ciudades con siglos de historia, no podíamos dejar de mencionar a Antigua Guatemala, con sus calles empedradas y su arquitectura colonial. Esta ciudad está rodeada de volcanes y fue la antigua capital de Guatemala. Es famosa por su arquitectura barroca, española y ruinas de iglesias y conventos, y además de las fachadas coloridas de Antigua. El Arco de Santa Catalina es uno de los monumentos más emblemáticos que enmarcan al visitante en Guatemala, creando así una postal perfecta de lo que representa la belleza guatemalteca. Recorrer sus calles y visitar sus cafés, además de descubrir sus mercados, es como vivir en una época pasada en una ciudad que respira historia y cultura a cada paso. Ahora nos vamos a conocer uno de los sitios arqueológicos más famosos de Centroamérica. Estamos hablando de una maravilla antigua de la civilización maya ubicada en Honduras. Copán Ruinas es un lugar especialmente famoso por sus estelas, monumentos tallados en piedra que cuentan la historia de los gobernantes y sus dioses. La escalinata de los jeroglíficos es una de las atracciones más impresionantes, con más de 2000 glifos que representan la inscripción jeroglífica más larga de Mesoamérica. Copán también tiene plazas ceremoniales, templos y un campo de pelota donde jugaban los antiguos mayas. Todo esto rodeado de una vegetación que añade un aire de misterio. Sin duda que explorar Copán es una experiencia inmersiva y un encuentro con el pasado y una ventana a la cultura maya en todo su esplendor. Ahora nos vamos a uno de los parques nacionales más conocidos y famosos de todo Centroamérica. Estamos hablando del Parque Nacional Manuel Antonio, ubicado en la costa del Pacífico de Costa Rica. Este es un parque que parece salido de un cuento de hadas, con sus playas de arena blanca, sus aguas turquesas y una selva llena de vida. Este parque es uno de los destinos favoritos de quienes buscan belleza natural, biodiversidad, y aquí es posible ver muchos monos cariblanca jugando entre los árboles, además de perezosos colgando perezosamente y coloridos tucanes volando por las ramas. Los senderos que serpentean entre la vegetación hasta llegar a miradores ofrecen vistas espectaculares del océano y las pequeñas islas que asoman en el horizonte. Sin duda que en Manuel Antonio es el lugar perfecto para conocer la rica fauna de Costa Rica en un entorno protegido y espectacular. Sin duda que el Cerro Chirripó ha sido un lugar que me ha dejado marcado personalmente, y esta es la cima más alta de todo Costa Rica. Estamos hablando que este cerro alcanza los 3.820 metros sobre el nivel del mar. Subir a su cima es una experiencia que lleva a los aventureros a través de paisajes que parecen de otro mundo. La caminata sin duda que es un reto, pero los senderos te llevan desde densos bosques nubosos hasta páramos con vistas espectaculares. Es común que los visitantes inicien la última parte del recorrido en la madrugada para poder llegar a la cima a tiempo de ver el amanecer, cuando los primeros rayos del sol iluminan las montañas y el valle. Además de las impresionantes vistas desde la cima, el Parque Nacional que lo rodea es hogar de una biodiversidad increíble, como especies de plantas y animales únicos que se adaptan a estas alturas. Sin duda que el Chirripó ofrece una experiencia visual emocionante e inolvidable. Posiblemente este lugar es uno de mis favoritos de todo Centroamérica. Ya he tenido la oportunidad de visitarlo en 2 ocasiones y no descarto en visitarlo nuevamente en el futuro. Estamos hablando del increíble Parque Nacional Tikal. Solo imaginen caminar entre gigantes de piedra rodeado por la selva tropical de Tikal. Este sitio arqueológico en el corazón del departamento de Petén es famoso por sus imponentes templos y pirámides que se alzan entre la densa vegetación. El templo del Gran Jaguar y el templo de las Máscaras ofrecen vistas espectaculares. El horizonte verde se extiende hasta el infinito, pero Tikal es más que estructuras antiguas. Es una experiencia envolvente en la que el canto de aves y el sonido de los monos aulladores crea una atmósfera mística. Explorar Tikal es como dar un paseo a través del tiempo y descubrir la grandeza de una de las civilizaciones más antiguas que han dejado huella por todo el mundo. Si te ha gustado todo este recorrido por las 50 maravillas
de Centroamérica, te invito a suscribirte al canal, además de dejar tu respectivo like. Quiero aclarar también que dejé por fuera a Belice y a Panamá porque son dos países que aún no he visitado. Además, si quieres añadir otro lugar, lo puedes dejar en los comentarios y así nos estaremos viendo en una próxima aventura.